Hermanos, una nueva participación en el día de hoy. Y les comento, aquí está mi número de teléfono, 52, porque en México. Tuxtla Gutiérrez, estoy en Tuxtla Gutiérrez, 961-279-1794. Y son 3 temas que he manejado en estos videos bíblicos. El primero es guardaos de la ceguera espiritual. Ahí son 100 videos. El segundo tema, ya es tiempo de predicar el Evangelio de Jesús y no solo historias. Ahí son 9 videos. Y el tercer tema, actitud social conforme al Evangelio de Jesús. Ahí voy apenas en el segundo tema. 2 videos. Pero todos están en YouTube. En el tema principal, que es guardaos de la ceguera espiritual. Lo pueden observar, lo pueden ver. En uno son 10, en el primero son 100, en el segundo son 9. En el tercer tema es el 10 y ahorita que vamos a hacer el 11. ¿Por qué la actitud social, hermanos? Porque dentro de la sociedad nosotros no vivimos aislados. Siempre ha habido sociedad, muchas personas. Dentro de esa sociedad nosotros debemos comportarnos, debemos tener una actitud social conforme al Evangelio de Jesús. No hay más, hermanos. Y cuando se habla con argumentos, con historia, con textos y contextos, y los propósitos que no niegan realidades básicas de nuestra existencia y todo lo que nos rodea, hermanos, todo eso es digno de escucharse, digno de leerlo si está escrito, y así poder conseguir muchos amigos para Jesús. Primero, Él nos llamó amigos, ya lo vimos en algunos videos. ¿Por qué y cómo? Ahorita, fíjense bien por qué es importante el Evangelio. Vamos a ver Gálatas 1, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, Gálatas capítulo 1, del 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A Pablo no lo nombró ningún hombre, como en el caso que vimos de los apóstoles que nombraron a alguien, no. Lo nombró nuestro Señor Jesús. 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, o sea, a la enseñanza que ellos estaban, porque ya había personas que empezaban a enseñar a otras personas que no precisamente eran judíos, eran griegos y de todo, y se entendieron, lo vieron. En el 3, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no menciona Dios los bendiga, no, Señor, dice gracia y paz. 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dios y Padre. Ya vimos quién es Dios, cómo vino a la tierra. Les vuelvo a repetir,
El antecedente es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el ángel le dijo, se llamará Jesús. Y ahí lo podemos ver en Romanos, en varios lugares. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios dijo, no has de tener otros dioses delante de mí, Pablo está diciendo aquí, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se le está dando la gloria. ¿A quién? A Jesús. En el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Capítulo 1 en el 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, primero dice de Dios. Vamos a repetir el 10. Gálatas capítulo 1, 10. Pues, dice aquí, 1, 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Fíjense bien. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, o sea, de Dios. Hermanos, cuando se habla con textos y argumentos e historia y los propósitos que no niegan las realidades básicas, todo eso es digno de escucharse o de leer. Entonces, hermanos, yo les comento esto porque les comenté la vez pasada, a los cristianos por primera vez se les llamó cristianos, los que decimos que somos cristianos y que seguimos a Jesús. Por primera vez se nos llamó cristianos en Antioquía y todavía en ese tiempo vivía el apóstol Pablo. Que no se nos olvide, hermanos. Veamos ahí Hechos. Vamos a Hechos 11. En el 26 dice aquí, Hechos capítulo 11, en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, o sea, con la enseñanza. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos. Cuando vino el primer concilio de Nicea, del 300 después de Cristo, ahí nació la Iglesia Católica, pero ya toda la doctrina cristiana la tenían muy contrapuesta. Y encima de eso todavía siguieron manipulando y todavía formaron dogmas y otras cosas más. Bueno, hermanos, yo creo que esto ¿qué significa todo esto, hermanos? Vamos a ver, por favor, Juan capítulo 3, ya lo vimos con lo de Nicodemo, pero vamos a volverlo a ver así rápidamente. Dice, vamos a ver, del 5 al 3 dice aquí. Vamos a ver, desde el 3. Es más, leámoslo desde el 1.
San Juan 3, del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, pues escondiéndose, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo lo reconoció. Ahí mismo, capítulo 3, 3. Vino de noche Nicodemo. ¿Qué le contestó Jesús? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué cosa es nacer de nuevo? Desechar todo lo que has aprendido y que no está conforme a la palabra de Dios. De ahí involucra de todo: mentiras, soberbia, fornicación, idolatría, estar con otros dioses o imágenes. Dice ahí mismo, dice 3:4, San Juan capítulo 3, en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía Nicodemo, y ya había visto lo del bautismo que hacía Juan, y ya había escuchado y había visto señales de nuestro Señor Jesús. En el 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua, ¿por qué? Morir. Estar tratando de que estemos nosotros en buenas obras, tener una mejor conciencia ante Dios. No es otra cosa, hermano, en agua, hacer compromiso. Por eso los niñitos chiquitos que no tienen conciencia, no saben nada, no pueden ser bautizados. ¿A qué? Dice ahí, capítulo 3, San Juan 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? Ya les dije, el Espíritu de Dios es su palabra. Ahí lo vamos a ver en San Juan también, más adelantito. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, esa palabrita Espíritu, el mismo diccionario lo reconoce como viento. La palabra Espíritu, como viento, habla, dice, sopla. Bueno, por eso más le dijo, el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes de dónde viene. Aquí está la palabra que te enseña. Palabra de Dios, palabra de Jesús. En el 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Y fíjense lo que le dijo Jesús en el 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, hermanos, y más adelante habla de que
Moisés levantó a la serpiente en el desierto, etcétera, etcétera. Ya les comenté en algún video, si esa serpiente hubiera dicho Dios, háganlo, no lo hubieran destruido. El arca no se sabe dónde quedó, pero no fue destruida. Y categóricamente esa serpiente, entonces, hermanos, nosotros no podemos estar pensando algo. A eso los dejo de tarea, está en los videos, en videos anteriores ya les expliqué. Pero algo que Dios dijo no puede ser destruido de ninguna manera. Entonces, hermanos, miren, yo aquí tengo demasiada información que ya les he dicho. ¿Qué es lo que hay que hacerse? Nacer de nuevo. Veamos ahí Apocalipsis, por favor. Veamos en el 18, Apocalipsis 18, lo que significa eso, hermanos. Dice, capítulo 18, vamos a leer desde el 2 en adelante. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus delicias. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y ahí dice, darle al doble de todo. O sea, ellos despreciaban a los verdaderos cristianos. Bueno, nosotros tenemos que alejarnos de ella con todo. Bueno, hermanos, estamos viendo algo muy categórico. Miren, yo tengo demasiada información, les digo que son 100 videos, hermanos. 100. Entonces, hermanos, la humanidad se ha dejado engañar, ha sido manejada por hombres que no tienen principios. Ya les comenté la vez pasada, están los movimientos feministas, están muchas cuestiones, más bien es de poder. Se olvidan que el hombre y la mujer son diferentes, son complementarios, sí, pero no son iguales. Tienen las mismas cualidades en cuestión de, llamémosle, de derecho, de todo, ante Dios, sí, pero cada uno en su lugar. ¿Sí? Entonces, hermanos, un mango, les comenté un día, un mango no puede dar guayabas. Un mango es mango, la guayaba es guayaba. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Y no es que sea una cuestión elitista para la cuestión de los hombres. Esto, hermanos, así ha sido siempre desde que estamos en la tierra. Y en muchas cuestiones el hombre es débil y en muchas cuestiones la mujer es débil. Por eso son complementarios. Entonces, hermanos, que hay hombres que abusan, sí, pero díganme si no hay mujeres que también lo hacen. Díganme. Les pudiera decir varias cuestiones, pero ahorita no nos da tiempo. Es más, ya hemos visto mucho en otras cuestiones, hermano.
Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Si nos decimos cristianos, ¿creemos realmente en Dios? Sí sabemos exactamente, veamos ahí Primera de Pedro. Ya lo estamos platicando, pero vamos a verlo. Primera de Pedro 3:21, por favor. Primera de Pedro. Hace mucho. Vamos a ver. Aquí está. Primera de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 3, el versículo 21. Esto ya lo vimos incluso una vez hasta con otra Biblia. Creo que fue una Biblia católica y dice lo mismo. Con otras palabras, pero es lo mismo. 3:21 dice aquí: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué es entonces el bautismo? No porque ya me bauticé, ya soy santo, no. ¿Qué dijo aquí en el 21? Sí nos salva, pero porque nosotros hacemos ¿cómo le llamaríamos? Un pacto, una aspiración. Leámoslo ahí. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, hermanos, y todo esto, ¿por qué hablo de la actitud? Veamos ahí, 2 de Corintios, vamos a ver. Vamos a ver. 2 de Corintios, vamos a ver, por favor, en el capítulo 5. Vamos a ver, capítulo 5, en el 9. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a leerlo desde el 6, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5 y 6, para que nos quede un poquito más claro. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, o sea, creemos, por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ¿por qué esto? Porque, veamos, Romanos 1:20. Yo les comento, yo platico mucho, pero también me baso mucho en las Escrituras, porque con eso nosotros estamos viendo que no hay duda. Romanos capítulo 1, en el versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿de quién está hablando? De Jesús. Vamos a leerlo nuevamente. Capítulo 1, Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, les he comentado, hay muchas cuestiones que se sienten filósofos, científicos, no sé, quieren saber todo o mucho. ¿Qué andan haciendo en otro lado?
si la creación la tenemos aquí a la vista? Y sobre todo viendo cuestiones que no se pueden comprender y mucho menos con los argumentos que ellos están mencionando. ¿Sí? Veamos ahí Colosenses 2, vamos a regresar a Colosenses 2, 9, capítulo 2, en el versículo 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así de fácil está. Y veamos Primera de Timoteo. Vamos a ver, Primera de Timoteo, vamos a ver en el capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermanos, en luz, como nos dice aquí, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Ahí habita en luz inaccesible porque está en su gloria, no lo podemos ver. Pero nos dice Apocalipsis 21 que cuando baje lo vamos a ver tal cual es, con su luz inaccesible. Y no habrá necesidad ni de sol ni nada, porque Él iluminará todo. ¿Quieren que lo veamos? No me quiero ir mucho. Vamos a ver, Apocalipsis 21. Dice, 21, 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenos de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa, hermanos? Toda la enseñanza, toda su iglesia. Esa es la esposa del Cordero. Yo les he dicho muchas veces, la iglesia es la esposa. Y si la esposa no anda en su palabra, no anda con él, por eso le llaman más ahí atrás en el 17 de ramera, anda en otros lados, menos con el esposo. En el 10, ahí, capítulo 21, en el 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, o sea, con su luz inaccesible. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ahí nos menciona todo, hermano. ¿Quién va a bajar? La ciudad. En el 21, capítulo 21 de Apocalipsis 20. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. En el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, nosotros, su enseñanza, su iglesia, nosotros que fuimos enseñados y que andamos en su palabra, podemos estar con el Cordero. Ya vimos ahí la desposada y el Cordero. Entonces, hermanos, y recuerden, Pablo dijo categóricamente: no me envió a bautizar. Pedro dijo, y hay varios lugares, dice: bautícese cada uno. Díganme, ¿quién de todas las personas que ustedes conocen es digno de poder bautizar a alguien? Incluso de las bendiciones, todo el mundo habla: Dios te bendiga. ¿Qué es eso, hermanos? Dios bendice a cada quien en su momento y conforme esté con él. Yo no puedo decirle a alguien, Dios bendice a él. ¿Cómo? Yo no sé cómo se comporta. Dios sí lo sabe.
Entonces, hermanos, tengan cuidado. No seamos piedra de tropiezo. Veamos primera de Pedro, por favor. Vamos a ver, primera de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 2. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, vamos a leer desde el 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, tropiezan en su espíritu, hermanos. Todas esas personas que andan enseñando cosas indebidas, es esto lo que está pasando con ellos. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos viendo algunas cuestiones tan importantes rápidamente. Y también les comenté, a mí me preguntaron, ¿es usted pastor o algo? No, veamos ahí Juan. Vamos a ver. Juan capítulo 10. Vamos a ver. Pasé. Vamos a ver. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Fíjense bien aquí lo que nos está diciendo capítulo 10. Vamos a ver del 11 en adelante. Del 10 vamos a ver, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy, en el 11, Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, esos disquepastores enseñan lo que no es correcto. Misericordia quiero, no ofrenda. Ni holocausto, los holocaustos, el último holocausto fue el de nuestro Señor Jesucristo, el que nos dio la potestad para ser hijos de Dios. Ahí vienen todas las bienaventuranzas, hermanos. ¿Cómo enseñan otra cosa? Ahí en Mateo 5 lo podemos ver, vamos a ver. Ya los comenté la vez pasada, hermanos. Mateo 5. Aquí están todas las buenas, toda la buenaventuranza. Vamos a ver. En el sermón del monte, hermanos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, los no arrogantes, los que no se sienten, los que son personas, pues, probablemente pobres en cuestión económica, pero con una disponibilidad para estar bien y ser justos, e incluso parte de lo que ellos pueden tener, se lo dan a otros para que subsistan. Ahí está la gran esa oración que hasta la cantan en muchos lugares. Todas las doctrinas, todas las, según eso, iglesias que hay por ahí. Veamos Santiago. Hasta pena me da, esto es muy duro, hermano, muy duro por tantos siglos, pero siguen ahí, no quieren entender.
no quieren saber lo que es. Vamos a ver, Santiago 1. Santiago capítulo 1, fíjense bien, 13-15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, su propio pensamiento, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros no le podemos decir que no nos tiente, y ahí hasta lo cantan. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Veamos ahí en el 4:7, por favor. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué dice allá atrásito? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 4:7. Ahí dice, líbranos del mal. ¿Cómo líbranos del mal? No dice que nosotros nos debemos purificar. Y les puedo decir mucho más, hermanos. 4:8 dice, por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Quiénes? Nosotros vamos a purificarnos. Bueno, le doy gracias al Padre Celestial que con esta información pues les haya quedado un poco más claro lo del video anterior. Y lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es precisamente el cuarto tema que tengo aquí: actitud social conforme al Evangelio de Jesús. Vamos a ver el Espíritu Santo. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Muchos creen que es una paloma. Cuando nuestro Padre Celestial hablaba, no salía el montón de palomas. Y todas las iglesias tienen su paloma ahí. Todas. Que porque la Biblia lo dice. Hay que entender, les dije una vez, hay que saber estudiar, comprender, discernir para poder estar con nuestro Padre Celestial, ser agradables a Él y por tanto ser agradables también a nuestro prójimo, amándolo y no enseñando cuestiones que los pueden desviar. Ya lo vimos ahí categóricamente. Muchos, veamos ahí Mateo 11, porque hay una situación importante aquí. Vamos a ver, Mateo 11, en el 8, dice: ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy las gracias por permitirme comentar todo esto con ustedes. Salgamos de ella, nos dice ahí Apocalipsis 18, para no recibir parte de lo que le va a suceder a la Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, e incluso de todas las rameras, de todas las enseñanzas que no están conforme a la palabra de Dios. Que nuestra actitud social también sea conforme al Evangelio de Jesús.